protege a la médula espinal. Pero a la vez tenemos otros tejidos conectivos bastante resistentes que están protegiendo igual a estos órganos, que son las meninges. ¿Ya? Las meninges están conformadas por 3 membranas, 3 capas de tejido conectivo: la dura madre, aracnoides y pia madre. ¿Ya? La dura madre es la más externa, es la más resistente, la más gruesa, la que vamos a ver acá, y tiene distinta disposición en el cráneo y en la columna. ¿Ya? Pia madre y pia madre. Ahí está la pizarra, dura madre, aracnoides y pia madre. ¿Ya? Entonces la dura madre, a nivel de cráneo, acá en el esquema, es el que está en un color naranjo. ¿Ya? Está en contacto directo con la cavidad craneana, con el hueso. ¿Ya? O sea, se fusiona con el periósteo del hueso. Cuando uno quiere extraer un encéfalo, está pegado al hueso. ¿Ya? Sin embargo, a nivel de la columna no es así, no ocurre lo mismo. A nivel de la columna, dura madre que está en naranjo, vamos a ver que hay un espacio. Este es el hueso, dentro de la lámina dorsal de la vértebra. Hay un espacio, ese espacio se denomina espacio epidural. ¿Ya? Y en ese espacio está alojado tejido adiposo, que también está protegiendo a la médula posterior, ¿ya? Tejido graso. La importancia de ese espacio clínicamente es que por ahí, por ejemplo, se pone la anestesia epidural en las mujeres, en las vacas cuando se hace cesárea, también se aplica ese espacio. Ya no es que uno anestesie la médula, ¿ya? Lo que se hace a nivel de la articulación lumbosacra, se busca la articulación lumbosacra con una aguja, ¿cierto? Se entra al espacio y ahí se aplica la anestesia local. Y la anestesia local, ¿qué va a hacer? Va a difundir por ese espacio, va a bloquear o va a anestesiar las raíces nerviosas. ¿Ya? Bueno, en vacas se ocupa bastante eso, en equino no sé la verdad, pero bueno, otra cosa importante de este espacio es que a nivel ventral vamos a tener ubicados los plexos venosos, que son dos líneas, podríamos decir, de venas que van en el piso del canal vertebral, como zigzagueando, ¿ya? Y que están drenando a la médula. ¿Ya? La importancia de esos plexos venosos que imagenológicamente se pueden observar, por ejemplo en las imágenes de TAC, las imágenes de resonancia magnética, se pueden ver como dos estructuras bastante grandes, que son las venas que están en el piso, y que la importancia clínica es que cuando hay daño de la columna, por ejemplo una hernia discal o alguna fractura, etc., se van a dañar y van a generar hemorragia. Son plexos bastante desarrollados que están en el piso del canal vertebral, que hay que tenerlos en cuenta cuando hay un daño a este nivel. Ya, después tenemos la otra meninge, que está un poco más en el interior, que corresponde al aracnoides, ¿ya? Que está con color azul. El aracnoides está conformada por 2 membranas, una membrana más externa, que está en contacto directo con la dura madre, y una membrana más interna, que está en contacto directo, acá, con la pia madre, que es la que está con color negro. ¿Ya? Entonces, entre esas 2 membranas queda un espacio, el espacio subaracnoide. Entonces, esas 2 membranas están unidas por trabéculas y que forman como un colchón de agua que está protegiendo entonces al encéfalo y también a la médula. Entonces, para evitar entonces cuando hay algún impacto, algún movimiento, que la médula choque, ¿cierto?, con el tejido óseo que está alrededor. Lo mismo acá, la membrana externa, membrana interna, se forma este espacio, que es el espacio subaracnoideo. ¿Y qué es lo que hay dentro de ese espacio? El líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces ese espacio es muy importante, porque de ese espacio se puede extraer líquido cefalorraquídeo para una muestra. Por ejemplo, cuando hay alguna enfermedad del sistema nervioso central, un animal con un problema neurológico y no se puede llevar un diagnóstico clínicamente, se tiene que tomar una muestra para evaluar si tiene una infección, ¿cierto?, si tiene parásito, etc. Entonces hay que evaluar. O también para, por ejemplo, tomar una radiografía de columna con medio de contraste. ¿Por qué? Porque por ese espacio se aplica medio de contraste, como ya vimos, por ejemplo, en las radiografías de digestivo. Bueno, aquí un medio de contraste distinto, especial, no es el mismo, ¿ya? Mucho más, porque este espacio es mucho más peligroso, tiene que ser algo estéril, etc. Entonces este líquido, este medio de contraste, va a avanzar por el espacio subaracnoideo,
rodeando la médula. ¿Ya? Cuando tomamos la radiografía, ¿qué va a ocurrir? Que se va a ver dos bandas, ¿cierto? Radiopacas, ¿cierto? Sobre la médula, una arriba y la otra abajo, para ir rodeando la médula, y si es que hay algún daño de la médula, inflamación, etcétera, un tumor, el líquido va a llegar hasta ahí. Nos va a indicar el lugar de la lesión. ¿Ya? Una radiografía simple no nos va a mostrar eso. La radiografía simple solamente nos muestra la parte ósea. Si hay fractura, hay alguna degeneración de los huesos, pero lesión de la médula en sí no se puede ver, solamente con medio control. ¿Ya? Entonces para eso también se ocupa este espacio subaracnoideo. Ya, ¿cómo yo puedo abordar ese espacio? No se puede hacer en todos los lugares. Hay dos puntos específicos para extraer líquido cefalorraquídeo o para aplicar medio de contraste. Esos lugares específicos se denominan cisternas porque principalmente ese espacio es más amplio. Por lo tanto, si es más amplio el espacio, nos da mayor facilidad para extraer el líquido y más seguridad de no dañar la médula, lógicamente. ¿Ya? La que está a este nivel se denomina cisterna cerebelo-medular, porque está entre el cerebelo y la médula, y correspondería a este espacio que está acá. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, este espacio subaracnoideo se denomina cisterna cerebelo-medular, porque es más amplio, y por aquí vamos a extraer líquido cefalorraquídeo en pequeños animales, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y cómo abordaríamos este espacio? ¿Por qué articulación lo abordaríamos? Por la articulación atlanto-occipital, ¿cierto? Que tenemos en Atlas, el hueso del occipital, y vamos a abordar, ¿cierto? Por esa articulación, la cisterna cerebelo-medular. Existe otra cisterna igual, pero ya caudalmente, y corresponde a la cisterna lumbosacra. Pero se ocupa en animales mayores, equinos, bovinos. Bueno, para abordar la cisterna cerebelo-medular siempre se hace con el animal anestesiado, siempre. Se anestesia al animal en sobreflexión de la cabeza para que la articulación se abra más. En el práctico que tuvieron ustedes de palpación de hueso, les indicaron los puntos de referencia para poder abordar esa articulación. ¿Se acuerdan cuáles eran? Sí, el tobillo occipital. Ya, y las alas del atre, la parte más clara. Entonces se hacían dos líneas, ¿cierto? Y en el punto en que chocaban las dos líneas, era el punto para poder abordar la articulación. En los equinos también se ocupa esta vez, pero lógicamente hay que anestesiar al animal, hay que derribarlo, es mucho más engorroso. Entonces en el equino y en bovino, preferentemente se utiliza la lumbosacra, porque el animal se puede hacer sin anestesia, de pie, y es mucho más fácil. Obviamente que en un brete, para que esté cierto sujeto, solamente con anestesia local en la piel, en el lugar de inyección, y todo lo otro se hace tal cual. ¿Ya? De hecho, a veces se menciona que no es bueno, por ejemplo, una sedación suave. Para que el animal esté más tranquilo no es bueno, porque el animal tiende a cambiar de posición de pie. Cuando está sedado, tiende a hacer esto, de moverse así. Entonces, ese movimiento hace que pierdan la relación de los huesos y que lo tenga simétrico. Entonces va a ser muy difícil poder encontrar la articulación y el lugar. Entonces lo ideal es que esté el animal totalmente despierto con anestesia local. Lógicamente que si se dificulta y no se puede, se hace con sedación completa pero mucho más engorroso. Un equino obviamente que es más complicado. Y entonces son los dos lugares para extraer líquido cefalorraquídeo o para aplicar medio control. Cisterna cerebelo-medular o cisterna lumbosacra. Bueno, lógicamente hay puntos de referencia que los clínicos tienen. Bueno, ¿qué tenemos acá ubicado en este punto? Aquí yo solamente le menciono la parte más cercana a la médula, ¿cierto? Pero hay otras estructuras acá arriba que hay que atravesar para poder llegar a este lugar. ¿Qué tenemos acá arriba? Ligamento bucal. ¿Cierto? Piel, músculo, ligamento bucal que va a hacer todo acá. Bueno, el ligamento bucal lo tenemos insertado en la protuberancia, en equinos y bovinos. En caninos no llega hasta arriba, llega hasta acá, hasta el axis. ¿Ya? Entonces no tenemos en el canino el ligamento musculatura, ¿cierto? Y entre la articulación tenemos una membrana, que es la membrana atlanto-occipital, que es como un ligamento, la verdad. ¿Ya? Aquí en el dibujo a mí no me quedó muy bien en realidad la relación, porque ese ligamento estaría ubicado acá, ¿cierto? Cerrando la articulación atlanto-occipital. Pero ese ligamento en realidad está en contacto directo con la dura madre al inicio. Entonces aquí me quedó un espacio que aquí no debería estar abierto. Me quedó mal. Debería ser más así.
cuando el punto de referencia más importante, cuando están haciendo este tipo de función, la dura madre es muy gruesa, se siente, es bastante de tejido conectivo denso. Entonces cuando tú atraviesas la dura madre, que está en contacto muy directo con esta membrana que es un ligamento, se siente un clic. Y la persona que está haciendo el procedimiento lo siente. Y tú al atravesar esto, ya ¿dónde estás al tiro? Inmediatamente en el espacio subaracnoide, porque la aracnoide es tan delgada que no se siente. Y está en contacto directo la primera capa con la dura madre. Entonces ese es el punto de referencia, el clic, y tú estás al tiro en el espacio. ¿Cómo se llama ese ligamento? ¿Este que está acá? Sí. Membrana atlanto-occipital. Si uno llegara a pinchar, ¿La médula? sí, hay daño en el plástico aquí. Mira, no sé, la verdad, es difícil que ocurra. O sea, alguien que ya tiene experiencia, es muy difícil que ocurra porque tú traspasas la dura madre y tienes yo no sé la longitud en realidad de ese espacio, pero tienes una ventana en la cual no vas a dañar la médula. Lógicamente, si tú atravesaste la dura madre, no sigas metiéndote más, porque iba ya a la médula. Pero no sé en realidad que, obviamente que dependiendo de la profundidad va a provocar daño, lógicamente. Si todos los procedimientos tienen riesgo, lógicamente en lo humano igual. Cuando se hace la epidural en la mujer igual, hay siempre riesgo. Ya, y por último la membrana más interna corresponde a la vía madre, que está en color negro, acá, ¿ya? En color negro, es la que está en contacto directo con la médula y el esófago. Está adherida, no se puede extinguir fácilmente, ¿ya? Y es la que le da el aporte nutricio, por aquí llega la irrigación hasta el esófago, ¿ya? A nivel de médula, lo mismo, la está en color negro, pero vamos a ver que la vía madre a nivel de columna da dos proyecciones laterales, que son los ligamentos denticulados. Estos ligamentos denticulados salen de la vía madre, traspasan el aracnoides y se insertan en la dura madre, ¿ya? Como dos ligamentos laterales en toda la longitud de la médula, ¿ya? Acuérdense que Claro, en toda la longitud. Acuérdense que esto es un corte transversal, por lo tanto solamente vemos esta parte, pero es toda la longitud, ¿ya? Y actúan como las chalazas de los huevos, ¿se acuerdan de eso? Sí. Las chalazas de los huevos son como dos cordoncitos que están sosteniendo a la yema en el interior, entonces evitan que la yema esté como flotando en el interior. Entonces estos ligamentos cumplen la misma función, como de sostener a la médula como flotando. Y alrededor tiene la aracnoides con el líquido que lo está amortiguando. Como el cúmulo buffer. Bueno, ahí además pueden ver que la dura madre, la que está con color naranjo, se proyecta hacia las raíces del nervio, ¿ya? Se proyecta externamente hasta la salida por el foramen. ¿Qué foramen es ese? Foramen intervertebral. Cuando salen los nervios espinales por el foramen intervertebral, la dura madre se acaba. ¿Ya? Los protegen hasta su salida. Solamente la dura madre. Ya, y además, asociado a esto, yo les quise mencionar algunos ligamentos. Aquí tenemos, yo les hice el corte simulando que esto fue a nivel del disco intervertebral, ¿ya? Núcleo pulposo, a nivel fibroso. Y tenemos algunos ligamentos que van a ayudar a sostener o mantener este disco en su lugar para evitar que se mueva, ¿cierto? Y evitar una herniación. ¿Cuáles son estos ligamentos? Son el ligamento que está acá, longitudinal dorsal, que es un ligamento que está en toda la longitud del canal vertebral. Es largo, está en el piso del canal vertebral, ¿ya? Se origina a nivel del axis, del dens del axis, y llega hasta el sacro, ¿ya? Y tenemos otro que se llama ligamento longitudinal ventral, que igual está en toda la longitud de la columna, pero se inicia un poco más caudal, se origina a nivel de la columna torácica y llega hasta el sacro. Y la función de ambos ligamentos, lógicamente, es estabilizar la columna y evitar entonces o sostener al disco. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba ese ligamento? Dos son ligamentos longitudinales, uno es dorsal y el otro es ventral. Y por último, tenemos otro ligamento, que es el ligamento intercapital, pero es un ligamento que solamente está ubicado en la columna torácica, porque está ubicado entre las cabezas de las costillas. Yo les dibujé acá dos costillas, una acá al lado, y ese ligamento va desde una cabeza, pasa por sobre el ligamento longitudinal dorsal y llega a la otra cabeza.
¿Cómo se llamaba? Intercapital. No se van a olvidar porque está entre las cabezas. Intercapital. ¿Ya? Justo a la altura del disco. Por lo tanto, refuerza aún más para que el disco no se salga del lugar. Y por eso que a nivel de las lesiones de disco intervertebral, de hernias, son mucho más frecuentes a nivel lumbar. ¿Por qué? Porque ahí no tenemos este ligamento adicional. ¿Ya? A nivel torácico está este ligamento que se refuerza un poco más al disco. O sea, no quiere decir que a nivel torácico no ocurran hernias, igual ocurren, pero un poquitito menor incidencia que a nivel lumbar. ¿Ya? Ya, veamos acá lo que hay por este lado.